Buenas tardes, jóvenes. Continuemos con la sesión. La sesión anterior habíamos llegado ya hasta la definición de lo que es el tensor métrico, que está asociado con el concepto de producto escalar. Habíamos visto que tenía ciertas características, es una forma bilineal, simétrica, no degenerada, y tiene, en este caso, esta asignatura, voy a ponerle aquí, más, menos, menos, menos. Esa es la asignatura que tiene. Entonces, a partir de estas, cualquier forma bilineal que cumple estas propiedades en principio nos permite a nosotros definir un tensor métrico. Definimos la ortogonalidad. Si definimos una base, podemos hallar nosotros los vectores o los componentes de la matriz que nos representa el tensor métrico. Dado que es una matriz o es un objeto no degenerado, lo puedo invertir. Si lo invierto, obtengo esta relación para los símbolos de Kronecker. Si es que tenemos dos bases, podemos nosotros definir el cambio de base. Y esto es lo último que habíamos hecho la clase anterior, si no me equivoco. Así es. Entonces, bien, vamos a partir nosotros de este punto. Aquí tenemos, esta es la expresión 10, le voy a poner 11 para seguir la numeración. Entonces, como nosotros podemos definir lo que son los vectores ortogonales, eso se suele utilizar ¿para qué? Para poder nosotros también definir unas bases que son muy prácticas. Las bases ortonormales. Aquí no hay nada del otro mundo que hablar, ustedes ya lo conocen. Esta es una base E0, E1, E2, E3, y en esta base es tal que tenemos de que E0 por E0, esto es igual a 1, EI por EI, esto es igual a menos 1, con todos los I que recorren valores de 1, 2 y 3, y tenemos que E alfa por E beta, esto es igual a 0 cuando el alfa es diferente del beta. Entonces, esto es el concepto de forma ortonormal o la base ortonormal. La particularidad que tiene una base ortonormal es que para ella este tensor que nosotros hemos definido, el tensor métrico, toma su forma más simple. Aquí vamos a tener G de R alfa, de R beta, y esto simplemente lo vamos a denotar de eta de alfa beta. Esto, jóvenes, es lo que nosotros conocemos como la métrica de Minkowski. Y aquí nosotros podemos decir de que este eta alfa beta no es otra cosa que una matriz donde tenemos ceros y unos y menos unos. Entonces eso es lo que nosotros tenemos acá. Muy bien, esa es la particularidad de una base ortonormal. Otra particularidad que nosotros tenemos en una base ortonormal es la siguiente, de que si multiplicamos dos vectores escalarmente, esto es el eta alfa beta, u alfa, b beta, esto es igual a u0, b0, menos u1, b1, menos u2, b sub 2, menos u3, b sub 3. Eso es lo que nosotros tenemos. Bien. ¿Alguna pregunta que tengan ahí? Supongo que ninguna todavía, ¿no? Aquí nosotros ya con el tensor métrico y el producto escalar podemos definir algo que es sumamente importante en esta parte.
y es los tipos de cuadrivectores. Nosotros tenemos 3 tipos dependiendo del valor que toma G cuando lo aplicamos sobre el mismo vector 2 veces. Esto puede ser mayor que 0, puede ser menor que 0 y puede ser igual a 0. En el caso que sea mayor que 0, nosotros decimos que es un vector del tipo temporal. Si es menor que 0, nosotros vamos a decir que es del tipo espacial, y si es igual a 0, que es del tipo luz. A estos también se les conoce como isotrópicos. Esta característica de que esto que viene a ser como el cuadrado del vector pueda ser positivo, negativo, 0, viene del hecho que tiene una métrica, una asignatura indefinida. No es una forma cuadrática definida positivamente, como si pasa en el espacio euclidiano. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Esto, a su vez, nos permite a nosotros definir lo que se conoce como el cono isotrópico. El cono isotrópico es este famoso conito que ustedes seguro han visto en todos los textos, ya sea tanto teóricos como de divulgación, que trabajan con la relatividad general y la relatividad especial. Entonces, aquí nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos de que estos rayos que acabo de dibujar nos representan los vectores tipo luz. Los vectores tipo luz están todos en la superficie de este cono. ¿Está claro? Si yo tengo un vector que es del tipo luz, ese vector del tipo luz va a estar en la superficie del cono. Digamos por acá, pero está en la superficie del cono. Los vectores del tipo temporales se encuentran dentro del cono. ¿Está bien? Dentro del cono. Y los vectores del tipo espacial se encuentran fuera del cono. Y aquí hay una división como aquí están, hacia aquí está hacia el futuro, esto viene del pasado y esto viene de los puntos que se encuentran muy alejados. Esto es el cono isotrópico que ustedes ya lo han visto seguro en algún momento. Una característica importante del producto escalar, que es el que tenemos aquí, es la definición de la distancia entre 2 puntos. Entonces, de nuevo, volviendo a lo que habíamos visto antes, tengo 2 puntos acá. En la física clásica, nosotros en términos generales podemos definir la distancia como el módulo de este vector, pero en variedades no podemos porque sale de la variedad. Entonces, nosotros tenemos que utilizar los conceptos que conocemos. Entonces, vamos a considerar que tenemos 2 puntos, P y P'. Entonces, dados estos 2 puntos, P, P', que pertenecen a nuestra variedad, nosotros podemos definir, ya lo hemos hecho, de P, como la distancia o este vector de desplazamiento de estos 2 puntos. Y este de P va a pertenecer al espacio tangente. Entonces, nosotros vamos a definir un elemento que nos va a representar justamente esta distancia infinitesimal. Y eso nosotros
le vamos a llamar ds al cuadrado, va a ser igual a g de p de p. Entonces, de esa forma, nosotros definimos esto, que va a ser como el cuadrado de la distancia entre dos puntos, y esto es importante, jóvenes, infinitamente cercanos. Nosotros no podemos trabajar con distancias mayores. Lógicamente hay mecanismos para integrar, pero es la distancia entre dos elementos tempranos. A esto se le suele denominar intervalo. ¿Está bien? Ya no hablamos de distancia en términos de variedad, sino hablamos del intervalo entre dos puntos. Entonces, dependiendo del signo que tome, tenemos intervalos que son espaciales, temporales e isotrópicos. Si nosotros tenemos una base, digamos, dada la base natural, la base natural de alfa, los vectores que se toman, nosotros vamos a tener de que este intervalo se escribe de esta forma. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos con respecto al intervalo, la distancia entre dos puntos. Bien, jóvenes, con esto, realmente con esto debía haber acabado la sesión anterior para poder pasar a lo siguiente que es importante. Vamos a ver. Líneas de universo. Si nosotros queremos estudiar el movimiento de partículas, en la mecánica clásica trabajamos con lo que son las trayectorias. Acá nosotros vamos a trabajar con estas denominadas líneas de universo. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a ver lo siguiente. Vamos a decir lo siguiente. Definido el marco geométrico. Cuando me refiero al marco geométrico, nos referimos a la variedad y la métrica. ¿Está bien? Vamos a darle forma geométrica a los postulados de Einstein. Entonces, enunciemos los postulados de Einstein. Jóvenes, aquí quiero hacerle mención a lo siguiente. Cuando Einstein plantea inicialmente, y estoy hablando en 1905, la teoría especial de la relatividad, habla de que el espacio es uno solo, con el tiempo ya no son independientes, eso es uno. Y el segundo es que la velocidad de la luz es la misma con todos los objetos. Esos son postulados empíricos desde el punto de vista físico. Nosotros vamos a enunciarlos, pero desde su comprensión geométrica. Esa es la idea. ¿Está bien? Entonces, nosotros para poder hacerlo, vamos a comenzar primero con la trayectoria de los fotones. Tengan en cuenta, jóvenes, que estos son postulados, los de Einstein o postulados de la relatividad. Postulados es algo que uno plantea, uno postula, no se demuestra. En todo caso, se comprueba y si se ve que resulta, construye una teoría y si es consistente y coherente,
puede tener rol predictivo. Entonces, si estamos cambiando postulados, si vamos a darle otra formulación, lo que vamos a mencionar también son postulados. ¿Está claro? Entonces, en primer lugar, los fotones que son partículas que sin masa. ¿Está bien? Nosotros vamos a decir lo siguiente. Los fotones se describen mediante curvas en la variedad. Mediante curvas en la variedad. ¿Qué características tienen estas curvas en esta variedad? A ver, voy a decir. 1. Son del tipo luz. Es decir, son curvas en las cuales si yo mido la distancia entre dos puntos, esa distancia va a ser positiva. ¿Está claro? Son del tipo luz. Esa es la primera característica. O sea, ¿eso qué significa? Es decir, sus vectores, en todo caso más que sus vectores, los vectores, tangentes, en todos sus puntos son del tipo luz. A eso se refiere. O sea, son vectores isotrópicos. Y la segunda característica es que estas líneas son geodésicas de épsilon. Jóvenes, ya ustedes deben de haber llevado todos mecánica clásica, saben que una geodésica es la línea más corta entre dos puntos en una superficie. Si es un plano, la línea más corta es un punto. Si es una superficie curva, entonces, disculpen, es una recta. Si es una superficie curva, entonces ya no es una recta. Entonces tenemos estas dos características. Eso es lo que nos dice. Vamos a ver qué es lo que significa eso. Línea de universo, línea de mundo, jóvenes, son las mismas, es la misma denominación. ¿Está bien? Línea de universo, línea de mundo, es lo mismo. Es lo mismo. Bien. Entonces, vamos. ¿En qué estaba? Ah, ya. ¿Qué significa que los fotones se describen por líneas de tipo luz? O sea, son curvas. Los fotones se describen por curvas. Primero, ¿qué significa que sea una curva? Normalmente, si yo tengo una partícula, en la mecánica clásica lo represento por un punto. Pero en este caso no lo estoy representando por un punto, lo represento por una curva. Es una curva que está incluida en épsilon y la dimensión de esta curva es igual a 1. ¿Está claro? Entonces, eso es la traducción a este lenguaje del espacio-tiempo del concepto de partícula. ¿Qué cosa es esta curva? Esta curva me da las posiciones sucesivas que ocupa la partícula. Aun cuando la partícula no se mueva espacialmente, se genera una curva porque hay un desplazamiento temporal. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos que, cuando tenemos una partícula, su representación va a ser una curva. En este caso son los fotones, que son partículas sin masa. Más adelante veremos las partículas con masa. ¿Este concepto ha quedado claro? Entonces, la curva C, que describe
a la partícula, en este caso el fotón, aunque puede ser cualquier otra partícula sin masa, está constituida por todas las posiciones sucesivas de la partícula. Entonces, es la curva, ¿está bien? La partícula aquí es la curva en este espacio-tiempo, ya no es un punto. Entonces, a ver, déjenme ver aquí. A ver, sino que estoy viendo aquí, tengo algunas explicaciones más, pero creo que vamos a tardar un poco, así que vamos pasando. A ver, un detalle más que necesitamos es lo siguiente. Un fotón físico se describe no solamente por la curva, ¿está bien? Sino también por los valores que toma un vector tangente. Además, y aquí esto es importante, el fotón físico se describe por el vector momento o cuadrimomento P, el cual es tangente a nuestra curva. Entonces, en todo punto de la curva yo voy a dar este vector. Este es el cuadrimomento. ¿Está bien? Es el cuadrimomento. Ahora, dado que es un vector, como es una curva del tipo luz, el vector asociado es del tipo luz, y entonces se cumple que ese vector asociado es isotrópico. Es isotrópico. Entonces, esta es una de las características fundamentales. ¿Esto está claro, jóvenes? ¿Sí? Bien, ya que tenemos la trayectoria de los fotones, vamos a ver ahora el movimiento de un punto material. De nuevo, así como el fotón, nosotros tenemos que cualquier punto material también se va a representar por una curva. Esta curva es el conjunto sucesivo de posiciones del punto material. Bien, entonces nosotros vamos a tener en este caso lo siguiente. Tenemos la curva que vamos a llamar L. L es una curva del tipo temporal. ¿Por qué del tipo temporal? Porque necesitamos de que el valor sea real. Las características y los vectores del tipo temporal son los que están en nuestro espacio real. Cuando se ve con detalle lo del cono isotrópico, ahí se explica el por qué esto es así. Eso significa que si yo tengo un vector tangente cualquiera a un punto de la curva, este vector también es del tipo temporal. Entonces, a esta línea
es a la que se conoce como línea de universo, o como alguno de sus compañeros mencionó, línea de mundo. Línea de mundo. A ver, había una pregunta, creo. Déjenme verla. Ya. La pregunta es por qué los objetos sin masa no pueden superar la velocidad de la luz. Vamos a verlo en un momento. ¿Ya? Bueno, esa es una de las... Vamos a verlo de la siguiente manera. El postulado de Einstein nos dice que ningún cuerpo con masa puede superar la velocidad de la luz. Ahora nosotros vamos a decir que un cuerpo masivo se describe por una línea en la que pertenece una curva en la variedad, y esta curva es del tipo temporal. Y vamos a ver de que, teniendo esto como definición, se cumple de que no puede viajar más rápido que la luz. Es decir, estamos reemplazando estos postulados, ¿está bien? Ya el hecho de que nuestro marco geométrico es una variedad con la métrica ya nos da el primer postulado de la unificación del espacio-tiempo. Y el segundo postulado asociado a la velocidad de la luz sale justamente de esta representación por las líneas de universo o línea de mundo. Entonces, por definición, una línea de mundo del tipo temporal siempre va a estar ubicada dentro del cono. ¿Está bien? Siempre va a estar ubicada dentro del cono. No va a salir del cono. Eso es algo que siempre se va a dar. Entonces, aquí hay una cosa interesante. Si bien es cierto, la línea de luz, la línea de los fotones tiene que ser una geodésica, la línea de universo de una partícula material no necesita serlo. O sea, no es indispensable que sea. Va a ser una geodésica, esta línea, solo si es que no hay ninguna otra interacción más que la interacción gravitacional. Solo en ese caso, esta línea de universo va a ser una geodésica. Entonces, dado que la curva del tipo temporal siempre está dentro del cono, esto nos está reflejando lo que mencionaba su compañero, de que es una partícula material, es incapaz de salir del cono. Es incapaz de salir del cono isotrópico. Y si no puede salir, significa que no puede moverse a una velocidad mayor que la luz. Entonces, al afirmar que la trayectoria de un punto material es una curva del tipo temporal, estamos nosotros diciendo que no se puede mover más rápido que la luz. ¿Eso está claro? Entonces, estas características geométricas son justamente las que nos definen estos postulados de la relatividad especial inicialmente y general más adelante. Muy bien, entonces eso es lo que tenemos. Vamos a ver todavía en un momento algunos detalles más con la línea del punto material, pero antes necesitamos una definición que es importante. El tiempo propio. Entonces, nosotros tenemos que el tensor fundamental G nos permite medir la longitud a lo largo de las líneas en una variedad, las curvas en una variedad. Y una línea de universo no es otra cosa que una curva en una variedad. Ahora, también nos va a permitir medir el tiempo. ¿De qué manera? Voy a aprovechar este dibujo, voy a tener dos puntos, P y P', que están muy cercanos uno del otro.
¿Está bien? Entonces, vamos a ver. Estos P y P' van a estar, digamos que este es el punto P, y el punto P' está por acá. Está en el futuro. ¿Está claro? El punto P' está en el futuro. Estos dos vectores yo les puedo asociar un vector DDP. Entonces aquí, aquí va a ser el vector tangente. Disculpen, jóvenes. DDP. Le asocio ese vector tangente. ¿Está bien? Entonces, todo esto ya son detalles que hemos visto antes. ¿Puedo medir la distancia entre estos dos puntos? Sí, puedo medir la distancia por medio de nuestro intervalo, esto es G, DDP, DDP. Muy bien. Entonces, de aquí nosotros vamos a tener, estamos considerando, de nuevo, es un punto material, por lo tanto esto es temporal, es mayor que cero. Es mayor que cero. Y de aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente. Definimos la siguiente magnitud de tau, que va a ser igual a 1 sobre c, la raíz cuadrada de g de p de p. A esto es a lo cual nosotros vamos a denominar tiempo propio. ¿Está claro? A la raíz cuadrada del intervalo dividido entre c. Es el tiempo propio a lo largo de la línea L, a lo largo de la línea de universo L o de la curva L. Físicamente, ¿a qué corresponde el tiempo propio? Es el tiempo que es medido por un reloj. ¿Está claro? Si nosotros tenemos un reloj, el tiempo que yo mido en mi reloj, ese es el tiempo propio. ¿Está claro? Es el tiempo medido por el reloj. Eso es lo que nos representa. Ahora, si por ejemplo nosotros tenemos una parametrización, digamos que nuestra parametrización es P, tal que vamos de R a nuestra variedad, entonces tenemos que lambda, el parámetro lambda hace que nuestro punto P sea esta P de lambda. En este caso, nosotros vamos a poder definir lo siguiente. Ya. Hallando el vector tangente a P, vamos a tener de que el tiempo propio va a ser igual a 1 sobre C, raíz cuadrada de B de lambda. Esto, jóvenes, es la parametrización, o sea, es el tiempo propio medido en términos de la parametrización. ¿Eso está entendido? Aquí estamos, estamos asociando el vector tangente a este intervalo. Muy bien. ¿Esto a qué nos lleva? Esto nos va a llevar a lo siguiente. En primer lugar, el valor de este d tau es independiente de la parametrización. ¿Está bien? Es decir, no depende, depende de B, de lambda, pero no de la parametrización en sí. ¿Está bien? De la forma en que nosotros parametrizamos. Entonces, para poder explicar este concepto de la parametrización, vamos a ver lo siguiente. En un sistema de coordenadas, llamémosle X alfa, tomamos la parametrización de esta forma. X alfa son iguales a X alfa de lambda. Entonces, nosotros vamos a tener de que las componentes de la velocidad, que son estos X punto lambda,
no son otra cosa que la derivada de x alfa con respecto a lambda. Entonces, reemplazando en esta expresión que nosotros tenemos aquí, vamos a tener lo siguiente, que el tiempo propio en esta parametrización dada va a ser igual a 1 sobre c, la raíz cuadrada de g alfa beta, x punto alfa, x punto beta, de d lambda. Ahora, vamos a considerar nosotros aquí que tenemos dos puntos, el punto A y el punto B. Entonces, descritos por, vamos a ponerlo así, mejor. Un punto P, no, está bien, el punto A y el punto B, esto va a ser P, lambda A, y este va a ser P en lambda B. Entonces nosotros queremos hallar, por ejemplo, la línea de universo. Digamos de que hay una partícula que se mueve a lo largo de esta línea de universo de un lado hacia el otro. Entonces ya podemos definir el tiempo entre estos dos intervalos. ¿Está bien? Integral desde A hasta B de d tau. Y esto va a ser igual a 1 sobre c, la integral desde lambda A, lambda B, raíz cuadrada de g, b de lambda, b de lambda, de lambda. Entonces tenemos nosotros el tiempo propio, esta es la forma en que lo expresamos en una parametrización dada. Jóvenes, tengan en cuenta, estoy derivando con respecto a lambda, este punto es con respecto a lambda. Muy bien. Veamos lo siguiente acá. Ya que hemos definido el tiempo, nosotros vamos a poder definir, tenemos desplazamiento, tenemos tiempo, podemos definir la cuadrivelocidad. ¿Está bien? Teniendo todas estas características que hemos visto, vamos a tomar nuestra línea de universo y a lo largo de la línea del universo nosotros nos vamos a desplazar. Vamos a tener un vector a lo largo de esta línea. Entonces aquí vamos a decir lo siguiente. Voy a llamarle este vector U. Y vamos a definir ese vector U a lo largo de la línea de universo como 1 sobre C, el vector desplazamiento entre el tiempo propio. A esto es a lo que nosotros le vamos a llamar cuadrivelocidad. Aquí hay que tener en cuenta de que este vector U pertenece al plano tangente. U pertenece al plano tangente. Tengamos en cuenta, jóvenes, de que aquí el DDP es en espacios infinitamente, o sea, entre dos puntos infinitamente cercanos. ¿Está bien? Jóvenes, disculpen, ¿el sonido les molesta mucho? Aquí tengo un vecino que está haciendo arreglos. Los escucho, profesor. O sea, no les molesta entonces. Lo que pasa es que yo sí lo siento aquí cercano y me distrae. Y No, bueno, profesor, se escucha un poquito, pero es casi imperceptible, profesor. ya, ok, perfecto. Si no se escucha, continuamos, porque la verdad, mi mayor temor es que ustedes lo escuchen muy fuerte y no los deje entender, pero además me distrae, ¿no? Ok, continuemos. ¿En dónde estábamos? Bien. Aquí vamos, este es el vector
desplazamiento elemental, y este es el tiempo propio. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Ahora, si nosotros definimos un sistema de coordenadas, vamos a poner allá sus coordenadas, y las coordenadas de la cuadrivelocidad es 1 sobre c derivada de x alfa con respecto a tau. Esas son las componentes que nosotros tenemos para esta expresión. Ahora, por construcción, este es un vector tangente, es decir, ves lo que tenemos acá, pertenece al espacio tangente. Este factor c, nosotros lo tomamos, este factor es igual a la velocidad de la luz. Y lo tomamos para poder normalizarlo. ¿Esto qué es lo que nos va a asegurar? De que si multiplico escalarmente por sí mismo, nos va a dar 1. ¿Está bien? Jóvenes, existen textos, sobre todo los más antiguos, en los cuales ustedes van a encontrar esto, que el producto escalar de la velocidad o su cuadrado es igual a c al cuadrado, que la velocidad de una partícula siempre es c. ¿Está claro? Eso se lo va a encontrar en algunos textos. Nosotros vamos a utilizar esta normalización. Luego, dada una parametrización, y aquí nosotros decimos de que x alfa es igual a x alfa de lambda. Nosotros, teniendo en cuenta todo lo que hemos hecho anteriormente, vamos a tener que las componentes aquí van a ser igual a x alfa sobre la raíz cuadrada de g mu nu, x punto mu, x punto nu. Eso es lo que nosotros tenemos. Bien, esa es la cuadrivelocidad. Voy a seguir avanzando, así es relativamente rápido estos conceptos. También tenemos el cuadrimomento. El cuadrimomento se define por analogía con lo de la mecánica clásica y simplemente va a ser igual a mcu. M, porque necesito la masa. Esta es nuestra masa de reposo. C, para que dimensionalmente sea correcto, y U, que es nuestra cuadrivelocidad. Aquí hay una característica muy interesante, de que el producto escalar de P por P es igual a M cuadrado por C al cuadrado. Es decir, la masa de la partícula se halla es igual al cuadrado del cuadrimomento dividido entre el cuadrado de la velocidad de la luz. Esto que están aquí nos representa en términos generales, si la partícula está en reposo, esto se convierte en la famosa fórmula de Einstein, E igual a mc al cuadrado. A ver. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Veamos lo siguiente. Principio de equivalencia. Entonces, hemos visto con el hecho de que las líneas de universo de las partículas materiales son las líneas de universo,
Eso es equivalente al hecho de que los objetos materiales no se mueven más rápido que la luz. ¿Está bien? Ahora, estamos usando aquí la masa de reposo, como bien lo menciona. El tema de la masa relativista es algo que tiene que verse y se ve más en términos de la relatividad especial. ¿Está claro? Nosotros, no es este un curso de relatividad, así que simplemente usamos estos conceptos ahorita y si me pongo a explicarlo, se nos va a ir mucho tiempo. Bien, entonces, el principio de equivalencia nos dice de que la masa inercial es la masa gravitacional. ¿Eso qué significa? De que todos los cuerpos que se encuentran en el mismo campo gravitacional van a ser afectados por la misma aceleración. Eso pone a la gravedad en un plano distinto al que tienen las otras interacciones. Porque con otras interacciones, si yo tengo dos objetos distintos en el mismo campo, les puede afectar diferentes fuerzas. En el caso gravitacional, si yo tengo dos objetos distintos, vamos a tener que la aceleración es la misma para cualquiera de estos. Entonces, eso es una particularidad fundamental de la gravitación. Disculpen, jóvenes. Bien, entonces, una de las primeras características es la siguiente. Aquí decimos, las partículas que se desplazan solo bajo la acción de la gravitación, de las fuerzas gravitacionales, se mueve por la geodésica. O sea, sus líneas de universo son geodésicas en el espacio-tiempo. ¿Está bien? O sea, son geodésicas con respecto a G. Claro, nosotros tenemos tres tipos de geodésicas: la geodésica temporal, la geodésica espacial y la geodésica isotrópica. En el caso de una partícula material, va a ser una geodésica temporal, y en el caso de una partícula, un fotón, una partícula sin masa, va a ser una geodésica isotrópica. Existen objetos teóricos llamados los taquiones que se mueven más rápido que la luz. Ellos estarían desplazando por geodésicas espaciales. ¿Está bien? Entonces, eso a nosotros en este momento no nos interesa. Entonces, esto es el principio de equivalencia. El principio de equivalencia nos dice, nos está poniendo en este caso lo siguiente, que la acción de la gravedad es equivalente al movimiento por la geodésica. ¿Qué significa? Que la curvatura de este espacio-tiempo, de esta variedad en la que estamos trabajando, es la que define la interacción gravitacional. Muy bien. Entonces, para esto es necesario hallar la ecuación de la geodésica. Para hallar la ecuación de la geodésica, nosotros aplicamos el principio de mínima acción. Y vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, vamos a elegir el tiempo propio, este que tenemos acá, de esta forma. ¿Está bien? Entonces, eligiendo este tiempo propio, que es me mide la distancia a lo largo, tengan en cuenta, jóvenes, que la ecuación de la geodésica sale como problema es un problema variacional que nos determina el movimiento o la longitud más corta entre dos puntos en una superficie curva.
Entonces, lo que ese problema viene a ser lo siguiente: el tiempo propio entre A y B, donde este es el punto A, este es el punto B, va a ser igual a la integral, o 1 sobre C, la integral desde A hasta B, raíz cuadrada de G alfa beta, X punto alfa, X punto beta, todo por D de lambda. Entonces, esto, tiempo propio, es el tiempo medido en el reloj real, es la longitud de esta curva. ¿Está bien? Es la longitud de esta curva. Entonces, aquí nosotros lo que vamos a hacer, este va a ser nuestro lagrangiano. Esto va a ser nuestro lagrangiano. Entonces, aplicamos la ecuación de Lagrange a esta expresión. ¿Está bien? Es decir, que la derivada con respecto a lambda de L con respecto a X punto alfa menos de L con respecto a X alfa, esto es igual a 0. Donde el L es esta expresión que tenemos, o sea, esto es nuestro lagrangiano. Sobre esto estamos haciendo el cálculo, ¿está bien? Entonces, luego de operar, no voy a hacer los cálculos ahora, no tenemos tiempo, ustedes los pueden revisar en la mayoría de los textos. Nosotros vamos a llegar al siguiente resultado. Entonces, luego de operar, obtenemos X, 2 puntos alfa, es el X mayúscula que está asociado a la parametrización, por si acaso, más gamma alfa mu nu, X punto mu, X punto nu, esto es igual a K lambda X punto alfa, donde nosotros tenemos de que estos gamma, alfa, mu, nu, estos son los famosos símbolos de Christoffel. Alfa sigma de G sigma nu de X mu más de G mu sigma de X nu menos de G mu nu de X sigma. Estos son los símbolos de Christoffel. ¿Está bien? Estos que están acá. Y esta es la ecuación de la geodésica. Muy bien. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Aquí, este K lambda, me olvidaba, voy a escribirlo por acá. Este K de lambda es igual a 1 sobre L, derivada de L con respecto a lambda, donde L es el lagrangiano, jóvenes, ¿está claro? L es el lagrangiano que nosotros estamos tomando. Creo que lo voy a poner por aquí. El lagrangiano es esta expresión subintegral. Entonces, de aquí nosotros elegimos L, que va a ser igual a la raíz cuadrada de G mu nu. Y aquí vamos a tener esto evaluado en un punto ρ, jóvenes, por si acaso. X punto mu, X punto nu. ¿Está bien? La geodésica o el lagrangiano o cualquiera de estos elementos se hallan en un punto dado. No son arbitrarios. ¿Está claro? Esto es lo que nos está indicando. Entonces, este K es este factor, este elemento. Y de esta forma obtenemos la ecuación de la geodésica.
la ecuación de la geodésica. Entonces, teniendo en cuenta esto, viene lo siguiente. Disculpen, aquí me estoy olvidando lo siguiente. Sí. Entonces, vamos a ver aquí lo siguiente. Sí, nosotros tenemos, si tomamos como parámetro el tiempo propio, entonces nosotros vamos a tener que L es igual a la velocidad de la luz y por lo tanto es una constante y su derivada con respecto a lambda es igual a 0. Eso significa que este K de lambda es igual a 0. Por lo tanto, en esta parametrización asociada al tiempo propio, la ecuación de la geodésica toma esta forma. De x mu, de tau, de x nu, de tau, y esto es igual a 0. Esta es la expresión que ustedes habitualmente conocen, han visto. Esto es aplicable, puedo utilizar el tiempo propio como parámetro siempre y cuando trabaje con partículas materiales. Si trabajo con el fotón, el tiempo propio del fotón es 0, porque es un vector isotrópico, ¿está bien? Y significa de que esto no tiene sentido. Así que si trabajo con el fotón, tengo que trabajar de esta forma o tengo que redefinir nuestros parámetros. Ya habiendo definido todo esto, vamos a explorar la física. ¿Está bien? Vamos a explorar un poco más la física. Explorar la física significa estudiar el movimiento. Estudiar el movimiento significa derivar. Y entonces vamos a ver lo que es la derivación covariante. ¿Está bien? También se le conoce como conexión. Ahora vamos a explicar un poco por qué eso. Bien, de nuevo, para poder nosotros derivar, clásicamente tenemos que la derivada de una función con respecto a x es el límite cuando x tiende a 0, de f de x más de x menos f de x sobre delta de x. Ok, muy bien. Pero el problema es lo siguiente. Si tengo escalares, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si es que estos son vectores? Si estos son vectores, esta operación no está definida. ¿Está claro? No está definida. Entonces, nosotros debemos de redefinir. Además, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos de que en cada punto del espacio, el vector es un vector distinto. Entonces, yo no puedo operar con objetos que se encuentran en puntos distintos del espacio. Entonces, eso nos pone una complicación. Lo que vamos a hacer nosotros es, para poder definir una forma de derivación, vamos a ver, analizar, como hemos visto antes, qué pasa con los escalares, con las funciones escalares. Y una vez que vemos qué es lo que pasa con funciones escalares, donde sí está definido la resta y todas las operaciones, vamos a construir un operador análogo. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es el gradiente de un escalar. Vamos a suponer tenemos nosotros un campo escalar, sea el campo escalar F, que nos convierte o nos pasa de una variedad hacia los reales. ¿Está bien? Nosotros hemos definido anteriormente el desplazamiento elemental entre dos puntos. Entonces, vamos a decir que esta es nuestra variedad, igual. Este es un gráfico simbólico, jóvenes, porque efectivamente no lo voy a utilizar. Entonces tengo esto. Esta es nuestra variedad. Y vamos a decir lo siguiente.
o vamos a definir, definimos delta de f como la variación, ¿está bien? La variación o el incremento de f entre estos dos puntos P y P', como f de P' menos f de P. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir de que esto, para puntos infinitamente cercanos, ¿está claro? Vamos a decir que este es igual al dp evaluado en f. Esta va a ser nuestra ecuación 1 de acá. Entonces vamos a definir nosotros esta variación de este campo escalar sobre la superficie de esta manera. ¿Está bien? De esta manera. Entonces lo que hacemos a continuación es una serie de construcciones que ya hemos hecho anteriormente. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a considerar, o vamos a decir, planteamos que en lugar de este intervalo, o sea, de este incremento, vamos a considerar que este incremento es el resultado de aplicar este vector, saben que todo vector es un operador, sobre el campo escalar f. ¿Está bien? Sobre el campo escalar f. Pero lo vamos a asociar al operador gradiente. ¿Eso qué significa? Que vamos a considerar lo siguiente. Nabla f, ddp. Esto vamos a decir que es igual a ddp. F. Estamos definiendo esto de esta manera. Entonces, si nosotros definimos que este intervalo es igual a esto, de estas dos, nosotros obtenemos que este incremento de f es igual al gradiente de f sobre el cual opera este vector p. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos como el incremento. ¿Está bien? Ahora, ¿podemos nosotros ampliar este concepto? Sí, podemos ampliarlo. Y nosotros, en vez de utilizar el ddp, podemos utilizar cualquier otro vector. Es decir, podemos decir que delta de f, o sea, gradiente de f, b, cualquier vector, esto va a ser igual a b que actúa sobre f. Es decir, de esta forma vamos nosotros a definir. Vamos a definir la acción de un vector sobre un campo escalar. ¿Esto está entendido? ¿Alguna pregunta? Bien, estos jóvenes nos ponen evidencia de que este BF es un operador lineal. ¿Está claro? Es un operador lineal. El gradiente es un operador lineal que actúa sobre los vectores del campo. Aquí nosotros vamos a ver que este gradiente va a ser un tensor covariante de primer orden. Bien, entonces, pero a lo que queremos llegar es a lo siguiente. Ustedes ya conocen el gradiente. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Aquí quiero, a ver. A ver, voy a llevar esta definición al otro lado. Necesito explicarles algo acá. De aquí nosotros vemos lo siguiente. 1. El gradiente es un operador. ¿Está bien? El gradiente es un operador.
Pero no es cualquier operador. Dado que este resultado es un número, nosotros tenemos de que es una forma lineal. ¿Por qué? Porque es un operador que actúa sobre un vector y me da un número. Eso es la definición de forma lineal. ¿Está bien? Entonces, el gradiente es una forma lineal. No es un vector. Aun cuando nosotros en la mecánica clásica, en la física habitual, decimos lo siguiente, escribimos esto, aquí como producto escalar, esto es un vector, pero aquí estamos utilizando esta notación que nos está hablando de la acción de un vector sobre el otro. ¿Está bien? Entonces, es una forma lineal. Eso es importante. Por lo tanto, es un tensor del tipo 1, o disculpen, 0, 1. Porque es un tensor del tipo covariante, un vector covariante. Muy bien. Vamos a ver. Dada la base, nosotros vamos a tener una base E alfa. Podemos hallar sus elementos. ¿Está bien? Podemos hallar sus elementos. Y vamos a tener no solamente esa base, sino también vamos a tener la base adjunta. Nosotros ya sabemos, si tenemos este E alfa, E alfa, esto nos da un delta de Kronecker. Esta es la base dual. Base dual. Entonces nosotros aquí vamos a poder ver lo siguiente. El gradiente de F, vamos a poder decir de que es igual a gradiente alfa, F, E alfa. Estoy descomponiendo. ¿Está bien? Estoy descomponiendo. Ahora, si la base es natural, ¿qué significa que la base sea natural? X alfa, tal que este alfa es igual a este delta de alfa. Nosotros vamos a tener lo siguiente, de que de X alfa, esto lo voy a definir como nabla X alfa. ¿Está bien? Entonces, nosotros, usando estas relaciones, tenemos lo siguiente, de X alfa, de beta, esto va a ser igual a de beta X alfa, y esto va a ser igual a la derivada de X alfa con respecto a X beta. Eso significa que de X alfa y delta beta son ortogonales, porque están asociados mediante el símbolo delta de Christoffel. Entonces, esto ya nos permite hallar las componentes en esta base. Nabla de F, de alfa, esto es igual a nabla beta, de F, de X beta, de alfa, esto es igual a nabla beta F, de X beta, de alfa, esto es igual a ver si nabla beta, de F, y esto que está aquí es delta alfa beta, por lo tanto es nabla alfa de F. Entonces, de esta forma se consideran las componentes. Luego, además, tenemos nabla de F de alfa. Esto va a ser igual a de alfa de F, y es la derivada de F con respecto a X alfa.
Bien, esto, jóvenes, ya nos lleva a la definición habitual de gradiente que nosotros teníamos. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a ver la derivada covariante de un vector. Para eso nosotros vamos a tener lo siguiente, sea que tenemos un campo vectorial en nuestra variedad. Ahora, ¿dónde estás? Aquí. Vamos nosotros a tratar de construir un operador para los campos vectoriales que tenga esta forma. ¿Está bien? Que tenga esta forma. Entonces, nosotros vamos a decir de que esta variación, este incremento de B, va a ser igual a gradiente de B que actúa sobre D de B. Eso es lo que nosotros tenemos. ¿Está bien? Este es un operador que actúa. De esta forma, nosotros vamos a buscar. Buscamos de la siguiente forma. Ahora, nosotros vamos a decir lo siguiente. ¿Qué tipo de operador es este? Ya hemos dicho que nosotros no podemos definir esto, no podemos definir delta de B como B en P' menos B en P. Nosotros no podemos tomar esa definición. Hay esa dificultad porque no puedo restar de dos puntos distintos. ¿Está bien? No puedo restar de dos puntos distintos. Entonces, nosotros vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a definir este operador. Vuelvo a repetir, esta es la forma que es análoga a esta. Necesito definir este operador. Va a ser un operador que actúa sobre dos elementos del espacio tangente y nos da un elemento del espacio tangente. Significa que tengo U por B y el resultado es otro vector al cual voy a llamar nabla de U de B. Entonces vamos a definirlo de esa forma. Ahora, esta operación o este operador satisface las siguientes propiedades. Nosotros queremos de que este operador nos cumpla las características de derivación. Lo hemos construido de forma análoga, o lo estamos planteando, proponiendo de forma análoga a cómo se halla el gradiente de un escalar. Vamos a ver, entonces debe satisfacer las condiciones o las propiedades de una derivada. La primera propiedad que vamos a exigir que cumpla, de que sea un operador lineal, que significa que para todo conjunto de vectores U, B, W, todo esto pertenece al espacio euclidiano o al espacio tangente. Vamos a tener que este operador con respecto a U de B y W, o de B más W, es igual al operador con respecto a U de B más el operador con respecto a W de U. Es decir, tiene que ser lineal. La siguiente propiedad también habla de linealidad
pero es de otro tipo. También pertenece a este espacio tangente. Y aquí vamos a tener que este operador, pero ya sobre la suma de los vectores y que actúan sobre B, es igual a nabla A U B más nabla B. Una tercera propiedad que debe de cumplir es lo siguiente. Jóvenes, el punto, en un punto P determinado, o sea, tengo mi variedad, tengo un punto P, esta es nuestra variedad epsilon, el valor que tome esto depende del valor de U, ¿está claro? Es decir, depende del valor que tenga este vector U. En el punto, y no de cómo varía U si yo me muevo a otro punto, ¿está claro? Este valor va a depender de U en este punto y no cómo es que yo me muevo en el punto, ¿está bien? No cómo varío en el punto, solamente su valor en el punto. Para asegurarnos de eso, nosotros vamos a decir lo siguiente, que nabla de FU del vector B es igual a F nabla de U de B. Con esto estamos diciendo de que no cambia el hecho de que con respecto a este vector utilicemos su múltiplo para poder hallar el resultado final. Disculpen, jóvenes. Ya. Para todo F, F es escalar y los vectores U y B, se va a cumplir también la siguiente relación. Esta relación lo que nos está indicando simplemente es de que se cumple la regla de Leibniz. Se cumple la regla de Leibniz para la derivación. ¿Está bien? Entonces, defino de esta forma. Jóvenes, todavía no hemos dado una forma explícita de este operador. No sabemos cuál es, no sabemos cómo hace qué, pero solamente podemos decir que la variación que sufre un vector, o el cambio, la modificación, incremento, como le llamemos, de un vector entre dos puntos, o sea, en un punto P, se determina de esta forma. Este operador, entonces, nos determina esa variación. Este operador debe cumplir estas condiciones, estas propiedades que son propiedades de un operador diferencial. Entonces, a todo operador que satisface esto, que estas condiciones, la 1, 4, se le llama conexión. ¿Por qué se le llama conexión? Bueno, conexión afín. ¿Por qué? Porque nos está estableciendo qué es lo que pasa entre dos puntos de la variedad. Está conectando dos puntos, por eso se llama conexión afín. ¿Está bien? ¿Qué cosa? Este operador delta se llama conexión afín. Ahora, también se le conoce como derivada covariante. Derivada covariante. O simplemente conexión afín o derivada covariante. Entonces, aquí nosotros estamos diciendo que esta magnitud es la derivada covariante del campo vectorial B a lo largo del vector U.
derivada covariante del campo vectorial B a lo largo del vector U. Bien, entonces vamos a ver si hallamos el resultado o la forma específica que tiene esta conexión afín. ¿Cómo vamos hasta ahora? Preguntas, jóvenes. Dudas, inquietudes. Sí, es duro. Ya, voy a simplificarlo entonces. ¿Está bien? Me hubiese gustado hacerlo bastante formal, pero voy a simplificarlo. Creo que si no, no vamos a llegar a mucho. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a continuar. Aquí vamos a quedar con esta parte formal. Voy a verlo desde una parte un poco más sencilla. ¿Está bien? Entonces, digamos así, elementos del cálculo tensorial. Esta forma va a ser mucho más sencilla y voy a llegar bastante más rápido a los resultados que deseábamos. Bien, jóvenes, a ver. Voy a trabajar ya con cosas concretas. Tenemos nosotros nuestro sistema, este va a ser un X1, X2, X3. Tenemos nuestra variedad. La variedad la voy a representar de esta forma. Entonces, ubico un punto cualquiera de la variedad. Digamos que tengo este punto. Este es el punto P con el cual hemos estado trabajando, hemos estado mencionando, por ejemplo. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a hallar las tangentes a estas rectas. Voy a decir de que este es un alfa 1 y este es un alfa 2. Entonces, vamos a hallar las rectas tangentes a estas curvas. Aquí vamos a tener, entonces, una recta tangente por aquí y una recta tangente por acá. Entonces, esas rectas tangentes son las siguientes. A este vector le voy a llamar R. Lógicamente, ese R es una función de P. No estoy colocando el término de función. Entonces, vamos a tener nosotros lo siguiente. Esa recta, este vector, esos vectores, los voy a poder representar así, como la derivada de R con respecto a nuestra variable. Entonces, esto nos representa un vector tangente, netamente geométrico. A este vector tangente es al cual le voy a llamar E sub I. Y va a ser la base de estos vectores tangentes, van a ser la base de este espacio local. ¿Está claro? Aquí nosotros, a ver, voy a ponerle en vez de I, porque aquí la notación que solemos utilizar son las griegas, mu, donde mu toma valores de 0, 1, 2 y 3. Muy bien, entonces tenemos eso. Ese es un vector. Vamos a ver qué es lo que construimos. Si nosotros multiplicamos escalarmente mu por nu, este producto escalar voy a decir que es G mu nu. Estoy simplificando lo que hemos hecho. ¿Está claro, jóvenes? Caso concreto, bastante sencillo. Estoy simplificando. Entonces, esto nos está definiendo nuestra métrica. Nos está definiendo nuestra métrica. Muy bien. ¿Qué hacemos aquí a continuación? Vamos a decir de que voy a derivar uno de estos vectores. Lo voy a derivar con respecto a un alfa nu. Entonces, la derivada de un vector, de nuevo, estos vectores nos están formando, son la base del espacio tangente,
son la base del espacio tangente, y la derivada de un vector cualquiera de estos también pertenece al espacio tangente, por lo tanto puedo expresarlo en esta base. Esto yo voy a decir entonces que es igual a una constante alfa, y aquí voy a poner E alfa. Entonces, este coeficiente debe depender de estos dos elementos. Entonces aquí vamos a tener que este es mu, nu. Estos son los que ustedes conocen como los símbolos de Christoffel. ¿Está claro? De nuevo, símbolos de Christoffel. Muy bien. Entonces tenemos eso hasta el momento. ¿Qué más podemos nosotros hallar? Vamos a ver cómo hallamos los símbolos de Christoffel. Podemos hallarlos. Voy a cíclicamente rotar los índices acá. ¿Está bien? Vamos a hacer lo siguiente mejor. Voy a derivar esto con respecto a otro elemento. Y aquí vamos a tener nosotros los siguientes. La derivada de G mu nu con respecto a X alfa. Esto va a ser igual a la derivada con respecto a X alfa de E mu por E nu. Utilizando la regla de Leibniz para multiplicar, nosotros vamos a tener que esto es igual a la derivada de mu con respecto a X alfa por E nu, disculpen, más E mu por la derivada de nu con respecto a X alfa. Muy bien, ahora utilizando esta definición, nosotros vamos a tener aquí lo siguiente. Voy a ponerlo de la siguiente forma. Gamma, mu alfa, pongo beta, y tengo E beta por E nu, más, aquí voy a poner voy a acomodarlos, orden invertido, no hay problema, porque es producto escalar en principio. Entonces voy a poner gamma, nu alfa, arriba voy a poner de nuevo beta, E beta por E nu. Bien, nosotros tenemos esto. Entonces vamos a utilizar esto cíclicamente. Todavía me faltó algo, disculpen, me faltó algo. Y esto va a ser igual a lo siguiente, gamma, beta, mu nu o mu alfa. Este producto es G, beta nu, más gamma, beta, nu, alfa, G, beta. Entonces, nosotros teniendo este resultado, podemos hallar los símbolos de Christoffel. ¿Está claro? A ver, voy a llevarlo todo para poderlo escribir de forma... A ver. Entonces aquí tenemos que esto es igual a esto. Esto se va. Muy bien. Entonces, ¿esto qué nos permite a nosotros? Nosotros nos permite poder hallar los símbolos de Christoffel. ¿Cuál es su valor? Aquí vamos a rotar cíclicamente estos valores. Tenemos de G, nu, alfa, de X mu. Esto va a ser igual a el gamma, el beta, sigue en su lugar. Tengo nu, mu, G, aquí va a tener beta, alfa, más gamma, beta. Aquí estamos rotando, aquí tengo alfa, mu, G,
beta nu. De la misma forma obtenemos el otro, G alfa mu con respecto a X nu. Esto es igual a gamma beta. Aquí nosotros tenemos alfa nu, G beta mu, más gamma beta, es mu nu, G beta alfa. Muy bien. Aquí nosotros sumamos dos de estos, restamos el tercero y después de hacer algunos acomodos, obtenemos los símbolos de Christoffel. ¿Está bien? Aquí vamos a obtener los símbolos de Christoffel. Hay que tener en cuenta que los símbolos de Christoffel, aquí para poder avanzar yo he obviado un detalle muy importante. En términos generales podemos, no siempre, este símbolo de Christoffel es el que nos define esta derivación, ¿está claro? Aquí lo estoy utilizando simplemente por comodidad. Entonces, a ver, si nosotros sumamos estos dos y restamos esto, ¿qué es lo que obtenemos? En primer lugar, estos coeficientes son simétricos, así que estos también simétricos con respecto a sus índices inferiores, esto se va. Ah, no, disculpen, estoy restando el último. Este se va y este se va, este se va y este se va. Entonces nos queda solamente este que está acá. Y aquí nosotros vamos a tener entonces que gamma, el símbolo de Christoffel, beta alfa mu, G beta nu es igual, y aquí a esta suma, aquí voy a tener dos veces esto, así que lo paso al 1/2, y tenemos son derivadas parciales, G mu nu con respecto a X alfa más derivada de G nu alfa con respecto a X nu menos derivada de G alfa mu con respecto a X nu. Y estos son los que se conocen como símbolos de Christoffel de primer orden, y multiplicando por la inversa hallamos los símbolos de Christoffel de segundo orden. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos acá. Bien, vamos a ver lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos un vector. Vamos a tener un vector B. ¿Está bien? Este vector B yo lo voy a poder expresar como B alfa, E alfa. Y vamos a derivarlo. Si nosotros derivamos B con respecto a un parámetro, voy a decir con respecto a X mu, tenemos lo siguiente, la derivada con respecto a X mu de B alfa, E alfa. Esto va a ser igual a la derivada de B alfa, vamos a ponerlo así, ya la derivada de B alfa con respecto a X mu multiplicado por E alfa más B alfa derivada de E alfa con respecto a X mu. Esto va a ser lo siguiente, esta derivada nosotros ya la conocemos. Entonces voy a tener E alfa, derivada de B alfa con respecto a X mu por E alfa más, aquí tenemos lo siguiente, voy a poner el símbolo de Christoffel, tengo alfa, mu abajo, voy a ponerle un mu arriba, y aquí tengo B alfa, E nu. Eso es lo que tenemos. Ahora, aquí en tensores se utiliza lo que se llama la notación de Einstein. Todas estas son sumatorias cuando hay índices arriba y abajo que se repiten. Y cuando se repiten arriba y abajo yo puedo considerar que son índices mudos. Entonces voy a cambiar estos índices. Este índice
Y este índice les voy a poner otro nombre. Le voy a poner alfa. Alfa. Y estos dos les voy a poner nu. Esto no me afecta en nada. Y entonces aquí obtenemos lo siguiente. La derivada de B alfa con respecto a X mu más gamma alfa mu B nu E alfa. Y jóvenes, esto que está acá es lo que se conoce como derivada covariante. Vamos a llamarlo como B. Y aquí vamos a tener alfa, punto y coma, mu. Esto es la derivada covariante. Podría haber llegado con todo el cálculo y el desarrollo que estaba haciendo antes, sí, pero hubiese tardado bastante. ¿Está bien? Esto es la parte operacional, es decir, todos estos conceptos de tensores son bastante sencillos. ¿Está bien? Son bastante sencillos en términos generales. Y aquí nosotros vamos a decir lo siguiente, de que nabla beta de B alfa, de esta forma también se denota, al menos cuando, como hemos estado viendo el camino de definirlo en términos de gradiente, esta notación tiene sentido ahí. Esto es igual a la derivada de B alfa con respecto a X beta más gamma alfa mu beta B mu. Y eso es lo que nosotros tenemos, exactamente lo mismo. ¿Está bien? Esta es lo que se conoce como derivada covariante. Ahora, nosotros podemos extender este concepto de derivada covariante a los tensores de diferente orden y de una forma muy sencilla. A ver, vamos a verlo de la siguiente manera. Vamos a tomar nosotros este elemento. Este elemento es un número porque es una forma lineal que actúa sobre un vector. Entonces, si es un número, yo puedo tomar el gradiente con respecto a la coordenada beta. Esto tengo el omega alfa, B alfa. Esto va a ser igual al gradiente con respecto a la coordenada beta de omega alfa, es decir, aquí tengo un gradiente más omega alfa y aquí voy a tener beta B alfa. Es decir, esta es la derivada covariante que acabamos de definir aquí. Entonces, de aquí nosotros vamos a tener lo siguiente, de que la derivada beta. Disculpen, me he olvidado algo acá. Acá tengo que multiplicar por el B alfa. ¿Está bien? Entonces, este gradiente beta de omega alfa B alfa va a ser igual a el gradiente de beta omega alfa B alfa menos omega alfa gradiente de beta B alfa. Entonces, de esta forma, como esto, digamos, es conocido, yo puedo hallar la derivada covariante de una forma lineal. ¿Está claro? De esta forma hemos definido, o sea, lo que hemos definido aquí es la derivada covariante de una forma lineal, de la forma lineal omega. Bien, y de aquí en adelante, utilizando la regla de derivada de un producto, que es la regla de Leibniz, podemos nosotros hallar para cualquier tipo de tensores. ¿Está bien? Para cualquier tipo de tensores. No sé si esto está claro. Muy bien. Bien, ya para cualquier otro tipo de tensores ya dejo que ustedes lo vean. Aquí hay un par de conceptos que son importantes.
Tensor de curvatura. El tensor de curvatura, ¿en qué consiste, jóvenes? Si yo tengo un espacio curvo, ¿está bien? Si yo tengo un espacio curvo, vamos a suponer que tenemos esto, y tengo varios puntos. Tengo este punto y este punto. Nosotros sabemos que la línea más corta entre estos puntos son las geodésicas. Entonces, tenemos las geodésicas. No lo he mencionado acá, pero es importante. Toda esta construcción que acabo de hacer, que se ve bastante sencilla y bastante rápida, es porque ya he asociado la derivada covariante con el tensor métrico, la conexión afín con el tensor métrico. Esto no es directo, necesita algún sustento. Y está basado en lo que se llama el transporte paralelo. ¿En qué significa el transporte paralelo? Si yo tengo acá un vector que es tangente a esta curva y lo transporto de forma paralela, voy a tener este tensor. ¿Está bien? Es decir, se va a mover de esta forma. Ahora, si después lo transporto paralelo a esta otra curva, yo voy a tener de que se va. O sea, paralelo significa que siempre va formando el mismo ángulo y significa que si yo sigo este camino y llego acá, obtengo este vector. Si sigo este camino, obtengo este vector. Entonces, dos caminos distintos nos llevan a diferentes resultados. Eso va a implicar lo siguiente, de que si yo derivo siguiendo un camino, no es lo mismo que si derivo siguiendo otro camino. En términos de la geometría diferencial, eso significa que si yo tengo un vector, ¿está bien? Tengo un vector, voy a ponerlo en términos de su coordenada, y este vector, primero lo derivo con respecto a una coordenada y después con respecto al otro, y hago la inversión. Ustedes saben de que si yo tengo la derivada de f con respecto a x y y, esto es igual a la derivada de f con respecto a y con respecto a x. Esto implicaría en este caso que esta diferencia sea igual a 0, pero no es igual a 0 porque llega por diferentes caminos, obtengo diferentes resultados. Entonces, esto nos va a dar, como es parte del mismo espacio, va a ser, el resultado va a depender del vector. Voy a ponerle que depende del vector, beta. Y aquí voy a tener un elemento, beta, mu, nu. Voy a tener los mismos coeficientes. Este elemento que está aquí es al cual se le conoce como tensor de Riemann o tensor de curvatura. ¿Está bien? O tensor de curvatura. Entonces, nos está indicando cómo es que si seguimos diferentes caminos, obtenemos diferentes resultados. ¿Y eso por qué? Porque no es plana la variedad. Si la variedad fuese plana, entonces obtendríamos el mismo resultado. ¿Está bien? Este tensor tiene una serie de propiedades. ¿Qué propiedades tiene? Que es antisimétrico con respecto a las permutaciones. Si permuto mu y nu, antisimétrico. Alfa lo bajo y los permuto, también son antisimétricos. Hay una serie de propiedades que satisfacen. A partir de este tensor tenemos el tensor de Ricci, el cual se obtiene por medio de una contracción del tensor de Riemann, R alfa beta, y este va a ser igual al tensor de Riemann, sigma, alfa, sigma, beta. Es decir, es la traza, es una traza de este tensor que se halla cuando nosotros igualamos estos resultados.
el tensor de Ricci es un tensor simétrico. Ahora aquí viene el escalar de Ricci. Jóvenes, ya no hay tiempo para poder explicarles más. No es un curso, solamente voy a mencionar los puntos importantes. El escalar de Ricci se obtiene si contraigo el tensor de Ricci con el tensor métrico. Muy bien, lo importante es lo siguiente. Utilizando una identidad que se denomina de Bianchi, nosotros podemos llegar a lo siguiente. Se llega a que existe, a ver, voy a ponerlo creo mejor aquí. A partir de la identidad de Bianchi, nosotros vamos a llegar a ciertos resultados. Voy a escribir la identidad de Bianchi primero, que es la siguiente. Derivada covariante del tensor de Riemann, alfa, beta, mu, nu, más, aquí tenemos mu, r, alfa, beta, nu, rho, más derivada covariante nu, r, alfa, beta, rho, mu. Esto es igual a 0. A partir de aquí, con una serie de transformaciones, se llega al hecho siguiente, de que existe nabla beta, r alfa beta, menos un medio, rg alfa beta, igual a 0. Aquí este operador que estamos definiendo no es otra cosa que la contracción o el subir el índice a la derivada covariante. Entonces, ¿esto qué significa? Que tengo un elemento, un vector, caracterizado por estos tensores, este tensor y este escalar y la métrica, todos son elementos geométricos cuya divergencia es igual a 0. ¿Está bien? Entonces, se introduce un nuevo vector, el vector G, que es igual a R menos un medio, disculpe. Vamos a ponerlo completo. R alfa beta, que es igual a R alfa beta menos un medio RG alfa beta. Este vector es tal que su gradiente, su divergencia es igual a 0. Y esto es lo que usa Einstein de partida para poder plantear sus ecuaciones. A ver, muy rápidamente ya he llegado a esto que es la parte final. ¿Está bien? De la teoría. Jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Hay preguntas, jóvenes? Bien. Entonces, digamos que esta es la parte teórica. Sí, les voy a hacer una lista, jóvenes, pero si es que hablamos de referencia, la referencia clásica uno es el Gravitation, de Misner, creo que sí, Turner, Wheeler. Otra es la teoría clásica de campos.
Este es el de Landau. Estos son los clásicos, digamos, ¿está bien? Después hay una gran cantidad de libros, realmente una infinidad de libros que pueden servirles de guía. Voy a hacer una pequeña reseña de unos 5 o 6 libros de acuerdo a las dificultades.